Estamos llegando al final de nuestra serie, Libres en Cristo, Libres en Verdad, donde hemos estado estudiando algunos pecados que quizá no son los más evidentes, los más clásicos de los que hablamos, pero que sin duda están presentes en nuestra vida, algunos en mayor, otros en menor medida, y contra los que necesitamos también luchar. Y el domingo pasado Dani nos habló acerca del perdón. Nos habló acerca de tanto el perdón de Dios hacia nosotros, pero también el perdón de unos a otros. Y hoy queríamos cerrar esta serie con un tema más, que es el tema de la confesión. Y ustedes ven acá que tenemos algunos elementos particulares. Seba, si hay una bolsita ahí en el piso, esa brillante acá, mira, cerquita. Acá, esta. ¿Saben que por miles de años, no solo 2000 años, por miles de años, los constructores se han encargado de idear métodos para construir paredes o edificios derechos, ¿no? Si uno mira las pirámides de Egipto, no sé cuántos años tienen, pero uno mira perfección en las líneas, las escuadras. Y yo estaba con obra en mi casa el último tiempo, ahí estuvo Juancito, además de otros, y me he sorprendido de cuánto nos cuesta a los seres humanos ponernos de acuerdo si una pared está derecha o no, o si una línea está recta o no. De hecho, a veces parece todo derecho hasta que prendiste la luz y se empiezan a ver ciertas imperfecciones, o hasta que se construye otra cosa y se comparan las líneas, y podemos estar debatiendo una hora si algo está recto o no está recto. Hasta que un buen constructor saca algo como esto. ¿Conocen esto? Es una plomada. Muy bien. Esto debe tener varios miles de años. No lo estoy usando bien. Claramente no me dedico al tema. Está Juan acá haciendo la plomada le ayudará al albañil, el constructor, ¿a qué? A saber si está recto. Tiene una chapita de este lado. Juan, ¿no te animamos a mostrar cómo funciona? No. Mira, ahí tenemos un especial. Demuestre. Esto ya lo usaban los antiguos egipcios y Juan ha heredado el conocimiento. Ahí está. Entonces la chapita tiene la distancia que la separa de la pared, lo mismo que la plomada. ¿Está ploma la pared? Más o menos. Casi listo. Juan es bastante perfeccionista. Años después el hombre inventó esto, que no es mucho más elevado en tecnología, pero tiene una burbujita. ¿La han usado? ¿Alguno la ha usado acá? Sí, la he visto. La burbujita que está acá en medio, si yo apoyo esto sobre una superficie horizontal, tendría que quedar en medio, entre las dos linitas, ¿no? Y si la querés poner ahí en la vertical, tiene su burbuja que nos permite medir el vertical. ¿Sí? Tiene una inclinación, bueno. Vamos a tener que remontar de nuevo los pasos. Gracias, Juan. Ahora, años después, o hace pocos años, quizá el hombre ha inventado esto, a ver si funciona. Perdón si alguien le doy en el ojo. Ahora, a ver si medimos esa línea ahí. Está bastante bien, ¿no? Eso nos marca la horizontal y nos marca la vertical. ¿Bien? Estos elementos de medición nos ayudan a que no tengamos que estar debatiendo por horas si la pared está recta o no, pues ya que no nos pondríamos de acuerdo nunca. Y más si tenés a dos albañiles que los dos están bastante seguros de sí mismos, pueden debatir por temas así por toda la tarde. Pero cuando alguien saca esto, nos cierra la boca. Porque nadie se animaría a decir, no, pero está mal. ¿Sabe por qué? Porque esto no depende de lo que hay acá adentro, no es un elemento digital. ¿Sabes qué hay ahí adentro? Algo que simplemente se mueve por la gravedad. Lo mismo que hay acá adentro, la burbujita, ¿por qué se mueve? Por la gravedad. ¿Y el plomo por qué se mueve? Por la gravedad. Y gracias a Dios que la ley de la gravedad es superior a mí. Es superior a mi criterio, es superior a lo que yo opine. Cuando alguien saca algo y lo pone y eso respeta la ley de la gravedad, nos cierra la boca a todos.
No hay con qué discutirle. La ley de la gravedad es superior a nosotros. ¿Sabes que la palabra que vamos a estudiar, que es la palabra confesar, es una palabra que en el original significa algo así? Significa, la palabra es homologueo. ¿A qué le suena? Homologar. Y tiene dos palabras que quizás también las sepamos diferenciar. Homo, ¿qué significa homo? Igual, muy bien. Y logo viene de palabra. Entonces, si lo unimos sería como decir lo mismo. Entonces, cuando veo esa línea en la pared y yo comparo con mi pared que yo construí, yo tengo que decir, no, la verdad que eso tiene razón, esa es la verdad. Lo que yo construí tiene su inclinación, pero eso está bien. Yo declaro que algo es verdad. Y la confesión en realidad se usa en muchos aspectos. En la Biblia, por ejemplo, leemos que Juan el Bautista confesó que él no era el Cristo. Él declaró, él asumió una verdad, que él no era el Cristo. Después en Romanos leemos que si alguien confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor? ¿Qué significa? Significa declarar una verdad, asumir una verdad. Esto mismo, así tal cual, lo podemos aplicar al tema que hoy vamos a hablar, que es la confesión de pecado. Cuando yo confieso mi pecado, yo estoy diciendo que Dios tiene razón. Que Dios, que es el que planteó las leyes, que son superiores a mí mismo, Él tiene razón. Y cuando yo comparo mi vida con la ley de Dios, con la justicia de Dios, con la santidad de Dios, yo tengo que decir, Dios, vos tenés razón, yo soy pecador. Yo pequé, mi vida no está de acuerdo a tu perfección, a tu rectitud. Eso es confesar, es asumir la verdad que es externa a mí, que es la verdad de Dios. Y vamos a abrir la Biblia en un pasaje que quizás es el más representativo cuando hablamos de la confesión, que es 1 Juan 1, 9. Vamos a leer del versículo 8. Juan 1, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La verdad que es un pasaje para sacarle el jugo. Yo lo leía en la semana y tiene muchos detalles que son muy interesantes. Juan le está hablando a un grupo, le escribe a la iglesia en general, pero él tiene el objetivo de prevenir a la iglesia, de cuidar a la iglesia de un grupo de personas que se había levantado, que estaba enseñando cosas que no iban de acuerdo a la verdad del Evangelio. Había un grupo de hermanos o de personas que estaban dentro de la iglesia que empezaron a enseñar herejías, cosas que iban en contra de la verdad de Dios. Una de esas herejías era que ellos decían que ellos no tenían pecado. Ellos pensaban que desde el momento en el que conocieron a Dios, desde que se convirtieron, habían dejado de pecar, a cero. Se creían perfectos. Y enseñaban que cualquiera que se quisiera acercar a Dios, realmente estar en comunión con Dios, tenía que ser perfecto. Era una enseñanza que iba claramente en contra de lo que Dios dice. Por eso Juan les dice en el versículo 8, si alguien piensa que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Está siendo un tonto, realmente se cree algo que no es. Dice, y no tenemos la verdad. Y en el versículo 10, fíjate, dice, si alguien afirma que no tiene pecado, no solo se engaña a sí mismo, sino que además está haciendo pasar a Dios, está tratando a Dios
como mentiroso. Mira, si yo pongo eso, o pongo este nivel, y yo digo, no, pero mi pared está derecha. No, pero fíjate no, pero mi pared está derecha. ¿Qué es lo que estoy asumiendo? Que el nivel no funciona. Entonces, cuando yo asumo mi perfección, lo que yo estoy diciendo, bueno, Dios no tiene razón, porque mi vida es perfecta. Lo que Dios dice, el nivel de Dios, tiene que estar equivocado. Así que fíjate el nivel al que habían llegado estas personas, que no solo se estaban autoengañando, se creían perfectos, sino que además, en su declaración, estaban tratando a Dios como mentiroso. Ahora es muy lindo lo que Juan le sigue diciendo. Fíjate el capítulo 2, versículo 1. Dice, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Porque el plan de Dios, la voluntad de Dios para vos y para mí es que no pequemos. Es que vivamos una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios. Como sigue diciendo más adelante, el que dice que está en la luz tiene que andar como Jesús anduvo. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. O sea que Dios quiere que vos y yo no pequemos. Pero una frase después dice, pero si alguno peca, ¿qué tenemos? A un abogado, a un intercesor. Y esa es la verdad del Evangelio que transformó nuestras vidas. ¿Sabes qué? No nos acercamos a Dios por nuestra perfección, porque no hay nadie que no peque. Y Dios no puede recibir a nadie que tenga pecado en su vida. Pero lo que Dios hizo, Dios nos regaló, nos proveyó un Salvador, que es un intercesor, un intermediario. Alguien que se puso al medio entre nosotros y Dios, y como sigue diciendo el versículo 2, con su sacrificio, Él proveyó el pago por nuestros pecados. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces Juan le dice, ustedes no son perfectos. Dios quiere que vivan una vida perfecta, pero van a pecar. Así que, si pecan, tenemos a un abogado, tenemos a un intercesor, a Jesús, que Él sí es justo, que Él es perfecto, que Él se pone en medio, y que cuando ustedes pecan, Dios recibe el sacrificio de Jesús, recibe la ofrenda de Jesús, en lugar de ustedes, para que ustedes sean perdonados. Qué hermosa verdad, ¿no? Dios nos regala el perdón completo de nuestros pecados, no por nuestro esfuerzo, no porque nos vea mejores que otros, no porque nos ganemos su aprecio, no porque le pidamos perdón simplemente, ¿sabías? Porque Dios no puede simplemente decir, bueno, sí, te perdono, no lo hagas más. Cada pecado merece un castigo, cada pecado merece la justicia de Dios. Y la única manera en la que Dios podía perdonarnos era por medio de Jesús. Era que alguien justo, inocente como Jesús muriera y pagara en su muerte el castigo, el costo de mis pecados, de tus pecados. Y Jesús lo hizo. Por eso hoy, aquellos que un día entendieron esto, y como dice, vamos a volver al versículo 9, reconocieron sus pecados, confesaron sus pecados, Dios, que es fiel y que es justo, nos perdonó nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Esa es la verdad más valiosa, preciosa que puedas escuchar en tu vida. Dios nos ofrece salvación por medio de su Hijo, de Jesús. Él te puede perdonar tus pecados por medio de Jesús. Ahora este versículo nos habla de la confesión. El versículo 9, Juan 1:9. A mí me tocó aprenderlo de chiquito, quizás si fuiste a alguna hora feliz o a la escuelita dominical o al CBN de chiquito lo aprendiste en algún momento. Lo vamos a repetir. En la Reina Valera, por lo menos, que es como yo lo aprendí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Lulu se lo sabe excelente. Muy bien, Lulu. Vamos una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué lindo. Ahora, ¿qué significa la confesión? Pero lo primero que me pregunté esta semana es, si Dios ya me perdonó, ¿para qué necesito yo confesar mis pecados? Y te lo pregunto, si Dios ya te perdonó, ¿tiene algún sentido que sigas confesando tus pecados? Mira, dice Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea, ya no hay ninguna condenación. Si Dios te perdonó, Dios ya no te va a condenar. Aunque vuelvas a pecar mañana, aunque peques con algo gravísimo mañana, ya está. Dios ya te ofreció un perdón absoluto. Dice Colosenses que en Cristo Dios perdonó todos nuestros pecados. Así que la Biblia nos habla de esta verdad de un perdón que Dios nos lo otorga en un momento, y es un perdón absoluto. Dios perdona lo pasado,
lo presente y también lo que viene después. Esa es una verdad que está en la palabra de Dios. Y saben que hoy cantamos algunas canciones que nos hablan de que nadie nos puede separar del amor de Dios. Cantamos eso. Y está bueno recordar esta verdad. No hay ningún pecado, por muy grave que sea, que te pueda separar de Dios. Porque Dios te puso en las manos de Jesús. Vos estás en sus manos y nadie te puede sacar de ahí, ni siquiera vos mismo. Así que el pecado en nuestra vida no es algo que nos pueda separar de Dios como estábamos separados antes de conocerlo a Él. ¿Bien? El pecado ya no logra eso en nuestra vida porque ahora estamos en Cristo. ¿Sabes qué? Lo inverso también es real. Tu vida de santidad, si vos te esforzás por vivir una vida mejor, tampoco te acerca más a Dios. Porque vos y yo estamos cerca de Dios porque estamos unidos a su Hijo. O sea, cuando Dios te recibe, te abraza, te tiene cerca, no es porque vos seas muy bueno, no es porque vos te hayas esforzado mucho, tuviste una semana buena, hiciste el devocional todos los días, te estás alejando del pecado, estás luchando, estás teniendo victoria. Dios no te abraza más porque seas más bueno. La única razón por la que Dios nos abraza es porque estamos unidos a Cristo, unidos a su Hijo. Y Dios abraza, Dios recibe a su Hijo. Nosotros estamos en Cristo, Dios nos recibe a nosotros en Él. Así que el pecado no te aleja de Dios y tus buenas obras tampoco te acercan más a Dios. Si sos un hijo o una hija de Dios, ya estás lo más cerca de Dios que podrías estar y nunca vas a estar más lejos ni más cerca que lo que ya estás. Aunque nuestra cabeza muchas veces nos hace pensar lo contrario. Como crecemos en este método de recompensas o quizá en esta crianza donde si me porto bien, mi papá, mi mamá me quieren más, o pareciera, o me tratan mejor, o si hago las cosas bien en la escuela, la seño me va a felicitar, o si hago algo lindo con un amigo me va a querer más. Bueno, nos acostumbramos a este método de recompensa, pero con Dios no funciona así. Porque lo único que vos y yo merecemos de recompensa de Dios, ¿sabes qué es? La muerte. Nadie, por más que se muestre, merece de Dios algo más que la muerte. Estamos todos en ese mismo piso. No hay nada en nosotros bueno delante de Dios. Aún nuestras mejores obras, nuestros mejores esfuerzos son como un trapo de inmundicia ante Dios. La única razón por la que Dios te recibe es porque estás unido a Jesús. Y si no estás unido a Jesús, si no entendiste que la salvación estaba en Él, si Jesús no es tu intermediario, tu mediador ante Dios, estás absolutamente lejos de Dios. Infinitamente lejos. Por más que te estés esforzando por ser un buen cristiano, por más que estés yendo a la iglesia, por más que estés intentando vivir una vida de santidad, estás infinitamente lejos de Dios. Solo podemos acercarnos a Dios en Cristo. Está bueno recordar esta verdad, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata la confesión en la vida de un cristiano. No la necesito para recibir el perdón de mis pecados que recibí en el momento de mi conversión. No me sirve para eso. Entonces, ¿para qué me sirve? Mira, 2 Corintios 11:3, si lo querés buscar, tiene una verdad interesante. Segunda Corintios 11:3. Dice así: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. La serpiente en el jardín del Edén engañó con su astucia a Eva, y Pablo les escribió a los de Corintios que él tenía temor de que sus pensamientos estén siendo también engañados, distorsionados de la misma forma. Mira, el pecado produce distorsión en nuestra vida. En cualquier ámbito, el pecado distorsiona el diseño de Dios, distorsiona nuestra mente, nuestra forma de mirar el mundo, de mirar a las otras personas. El pecado distorsiona como yo me veo a mí mismo. El pecado distorsiona todo lo que toca. Y esa distorsión que el pecado produce, también la produce en la vida de los que son hijos de Dios. El pecado entra en nuestra vida y nos distorsiona y nos hace empezar a ver las cosas que no son rectas como si fueran rectas. Es como si yo apago el nivel y empiezo a construir la pared a mi forma, lo que a mí me parece recto.
Eso es lo que el pecado produce, empezar a aplicar mi criterio para construir mi vida, para pensar, para hablar, para tratar con otras personas. ¿Sabes que cuando yo peco y le doy lugar al diablo, cuando yo no me vuelvo a comparar con el nivel, con lo que Dios dice, estoy dándole lugar al diablo para que el diablo me lleve a más pecados? Imagínate que yo empiezo a construir mi casa, pongo la primera pared como me pareció, no tenía nivel, y la hago como mejor me pareció, a mí me parece recta, y sin evaluar esa pared si está realmente recta, voy con la que sigue. ¿Cómo va a ser la escuadra entre las dos paredes? Seguramente empiece a replicar o a aumentar la distorsión que ya tenía la primera, y así me va a pasar con la segunda, y seguramente me pase con el techo también, y es como que la distorsión se empieza a multiplicar y empieza a invadir el resto de la vida. El pecado hace eso también en nuestra vida. Cuando yo le doy lugar al pecado en mi vida, aunque sea un área muy chiquita, y esa área no la expongo a la luz de Dios, no la comparo con el nivel de Dios, esa es una puerta de entrada por la que el diablo tiene lugar para llevarme al siguiente paso. Y eso empieza a contaminar, como si fuera una fruta que se pudre, empieza a contaminar lo que está alrededor. Y eso aún pasa en la mente de los hijos y las hijas de Dios. Mira, anoche hablábamos con los jóvenes mayores del tema de la sexualidad. Esto aplica no solo a jóvenes, aplica a todas las edades, no solo a varones, sino también a mujeres. Y quizá un ejemplo simple de dar. Si yo como hombre me empiezo a dar licencias, que son muy chiquitas y que son muy internas, que nadie más ve. Pero por ejemplo, si yo voy por la calle y miro a una mujer que pasa y la miro de forma incorrecta, algo que nadie más vio, quizá nadie se dio cuenta, que nadie me va a acusar de eso, pero yo le di lugar y me di licencia para hacerlo. Quiere decir que no es que me arrepiento de eso y que lo expongo ante Dios, lo confieso, me di licencia. Esa pequeña puerta de entrada seguramente me va a dar lugar a algo más. Quiero ver más, necesito más. Y seguramente me lleva a la pornografía. Y la pornografía que quizás arranca como algo leve o cada tanto, o como algo sencillo, va tomando más y más lugar en mi vida porque necesito ver más. Y en algún momento, si yo no freno, no expongo eso, no abro la luz, seguramente puedo terminar con algo más grave como un engaño con otra persona. ¿Sabes que las infidelidades no son cosas que pasan de un día para el otro? De la noche a la mañana alguien se despertó y dijo, quiero estar con otra persona. Las infidelidades son el resultado quizá más visible, pero de algo que se gestó en el corazón de a poquito. De un pecado que se le dio licencia y no se expuso ante la verdad de Dios, ante la luz de Dios, y en algún momento termina teniendo consecuencias más grandes o más visibles para nosotros. Lo mismo pasa con cualquier área que quieras pensar. Pensemos en la mentira por un momento. Quizás la mentira empieza en tu vida como una media verdad. O sea, usás acomodar los hechos para lograr algún beneficio. Cuando tenés que, no sé, debatir con algo, cuando tenés que pedir algo, acomodás las cosas, o las agrandás, las exagerás, o omitís parte de la verdad, simplemente para lograr un beneficio. Algo muy sutil, muy sencillo. Y eso quizás después puede evolucionar a una mentira piadosa, una mentira chiquita. Pero si eso no se frena, no se expone, no se compara contra el nivel de Dios, seguramente te lleve a mentiras más grandes y te puede llevar a grandes engaños. El pecado crece, el pecado tiene ese efecto en nuestra vida. Lo chiquito, lo que nos parece sin mucho valor, sin mucha trascendencia, cuando lo dejamos estar ahí, es la puerta de entrada para que el diablo aproveche esta distorsión que generó y nos lleve a más y a más. ¿Sabes que la única manera de frenar la distorsión que el pecado produce en nuestra mente es exponer nuestra mente a la verdad de Dios, al nivel de Dios, prender el nivel, poner el nivel sobre lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando y dejar que Dios diga si eso está bien o está mal? Y la confesión es justamente eso, es cuando yo me pongo de acuerdo de alguna forma y digo, Dios tiene razón, lo que Dios dice es cierto. Este pecado, aunque sea muy chiquitito, aunque es un pensamiento, aunque fue una mentirita que no le hizo mal a nadie, aunque fue quizás un disgusto, un odio que pasó solo en mi cabeza contra otra persona, pero no le dije nada, eso es una distorsión y está en mi mente, y si yo no le expongo la verdad de Dios, si la dejo que germine, va a crecer y va a empezar a invadir más y más y más. Así que la confesión en la vida del creyente es esto, es
comparar mi vida contra la verdad de Dios, es abrir mi vida para que alumbre la verdad de Dios y para que Él saque a la luz las cosas que no están bien. Para que eso que se distorsionó en mi mente, esa pared que yo construí que pensé que estaba recta, la veo a la luz de Dios y digo, no, esto no está recto, esto no está bien. Necesito alinearme. Y en muchos casos, cuando te comparas con la verdad de Dios, comparaste tu pared y decís, esto está realmente mal, necesito destruir y volver a construir. ¿Te pasó alguna vez un área de tu vida donde tuviste que volver de cero? Dijiste, todo lo que construí, todos mis pensamientos, todo lo que fui desarrollando en mi vida estaba mal, estaba hecho sobre una base incorrecta. Quizás construiste sobre la base del orgullo. Entonces el orgullo era la línea que guiaba tu construcción y todo lo que se hacía en tu vida era basado en el orgullo. Y cuando en algún momento contrastas eso con la verdad de Dios, decís, esto está todo mal. Todas las líneas que tracé, todas las paredes que levanté, estaban tomando la línea incorrecta. Y Dios alumbra, Dios pone su nivel y te das cuenta que eso está mal y decís, tengo que empezar de nuevo, pero con la línea de Dios, con la dirección de Dios, con el nivel de Dios. Juan decía que cuando no confesamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando no confesamos, estamos tratando a Dios de mentiroso. Dice Proverbios que hay caminos que nos parecen rectos, en nuestra propia opinión. ¿Saben que hay áreas de nuestra vida donde vos y yo nos evaluaríamos y nos veríamos rectos? No veríamos el pecado. Sería algo quizás invisible porque te acostumbraste tanto que el pecado es como que genera un callo, ¿no? Hay áreas donde estás tan acostumbrado al mismo pecado, quizás hasta naciste en una familia donde eso estaba normalizado, creciste en un entorno donde eso se normalizó, entonces ya no duele. Todas las paredes que ves están torcidas y cuando te comparas te ves bien contra esas paredes, entonces como un área donde está insensibilizada. Y eso produce también el pecado en nuestra vida, nos insensibiliza. Quizás te hizo perder de ver la gravedad de ciertos pecados que están hoy en tu vida. Por eso la única manera de que eso salga a la luz es compararnos con el nivel de Dios. Desde el comienzo Dios siempre quiso sacar a la luz el pecado. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿te acuerdas qué pasó después? Dios fue a pasearse por el jardín como solía hacer, y el hombre ¿qué hizo? Se escondió. Entonces Dios lo llama, lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? Y el hombre le responde y dice, escuché tu voz, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo, por eso me escondí. Pero fíjate la actitud de Dios. Dios va al hombre a sacar a la luz el pecado. Dios va y lo expone. 2 páginas después está la historia de Caín y Abel. Caín mata a Abel porque ese pequeño odio que surgió en su corazón creció, invadió su vida y lo mata a su hermano. Y Dios de nuevo va al encuentro de Caín y ¿qué le dice? ¿Qué le pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Fíjate cómo Dios expone el pecado. Porque desde el comienzo Dios ha querido no solo que nosotros no pequemos, Dios aborrece, Dios odia el pecado, pero también Dios aborrece, Dios detesta cuando intentamos tapar nuestro pecado. Es casi tan malo como el pecado mismo, cuando yo pienso que puedo encubrir mi pecado ante Dios. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice, el que encubre su pecado no prosperará? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El diseño de Dios, aún a pesar de que el pecado entró en el mundo y distorsionó y afectó toda la creación de Dios, aún después de eso es que el hombre pueda no encubrir su pecado, sino abrirse a la luz de Dios. Porque Dios es el que puede traer luz y el que puede traer perdón y restauración a pesar de lo que el pecado hizo. Así que vemos un Dios desde las primeras páginas de la Biblia que va al encuentro del hombre, que lo busca y que saca a la luz el pecado. Ese es el carácter de Dios. Por eso Dios quiere que podamos abrirnos ante Él, que podamos confesar nuestro pecado ante Él. Confesar es salir del engaño. Confesar implica dejar atrás lo que mi mente pensaba que estaba bien. Y significa volver a vivir en la luz. ¡Wow! Más continuación. Luz. Si llega a volver el sonido conectado. No estaba preparado, ¿eh? Pero estaría bueno para la próxima. Justamente, Dios prende la luz
Y algo que pensaba es que cuando la luz se prende, cuando yo estaba cerrando mi vida a la luz de Dios y la abro en un área específica, ¿sabes qué pasa? Yo prendo el reflector en ese lugar y veo mi pecado, pero empiezo a ver muchas otras cosas que culpa de que estaba ese pecado que yo estaba escondiendo, que estaba guardando, no las estaba viendo. Entonces, quizás vos confesás algo que para vos era el pecado en tu vida, pero no te das cuenta que la distorsión que generaba ese pecado tapaba muchos otros pecados, tamaños menores o menos visibles, que estaban atrás de eso. El proceso de limpieza de Dios muchas veces arranca por una confesión, por algo que yo tengo que sacarle la luz, y Dios trae su luz a mi vida y empieza a alumbrar, y ahí me agarro la cabeza porque digo, uy, era mucho más de lo que yo pensaba. Había mucho más que estaba distorsionado. Lo que pasa es que la distorsión inicial del pecado, la pared que construiste inclinada, cuando vos miras otras paredes en tu vida, a la luz de esta pared que está inclinada, quizás la ves bien, están todas más o menos igualitas. Esa es la distorsión que produce el pecado. Por eso Dios trae la luz, alumbra, te comparas con el nivel de Dios, decís esto no está bien, lo confieso, digo, reconozco la verdad de Dios, y a partir de ese momento empiezan a haber otras cosas en tu vida que empiezan a salir en la luz, que tampoco estaban bien y que quizás no las habías visto y no las hubieras podido ver si no confesabas lo que Dios te estaba llamando a confesar en el principio. Es como un efecto en cadena, no sé si me explico, pero a veces hay que destrabarlo primero para que se destrabe lo que sigue y para que empiece a haber limpieza mucho más profunda, quizás llegando a cosas que pasaron mucho antes en mi vida, que todavía están ahí pendientes y que las tengo que exponer ante Dios, que Dios tiene que sanar. Pensaba en qué cosas nos pueden llevar a la confesión o nos deben llevar a la confesión. Y en primer lugar, y creo que lo más importante para mencionar es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, el único que realmente me puede hacer dar cuenta que estoy mal es el Espíritu Santo. No sé si te pasó, pero a veces alguien te dice, che, esto no está bueno, esto no está bien. Lo escuchaste de otra persona, te lo dijo tu amigo, te lo dijo tu esposo o tu esposa, pero llega un momento donde te cae la ficha y es como que hay algo que penetra más profundo, que es la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo que llega a donde las voces de otras personas, a donde el ejemplo que viste no podía llegar. El Espíritu es el único que tiene esa capacidad de penetrar en nuestro corazón y de hacer la luz de una forma que nos demos cuenta que hay pecado, que nos demos cuenta de la dimensión del pecado. Así que el Espíritu, yo diría que es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El Espíritu es el que nos lleva al arrepentimiento, a la confesión. Y eso te pasa con otra persona, a la que no le entran malas. Te cansaste de decirle que está mal, que tiene que cambiar, que eso no está bien en su vida, y la persona te dice sí, o quizás reconoce que no está bien, pero sigue igual. Eso es porque no se prendió la luz todavía en esa área, porque el Espíritu no lo llevó a dimensionar el pecado o a verlo frente a la medida de Dios. Porque solamente el Espíritu puede hacer esa obra. Así que si te cansaste de insistir, seguirlo haciendo, pero ahora, porque hay un punto al que solamente el Espíritu llega. Ahora, en segundo lugar, por eso te digo que sigas insistiendo, Dios usa como un recurso a la iglesia. En muchos lugares del Nuevo Testamento encontramos estos mandatos de unos a otros. Y hay uno en particular que dice, amonéstense los unos a los otros. Y el amonestarse tiene algo de esto, es ayudar al hermano a ver que hay algo en su vida que no se está alineando con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que vos y yo, como hijos suyos y como hermanos entre nosotros, tenga la valentía de acercarme a mi amigo o mi hermano y decirle, mira, ¿qué está ahí en tu vida? Esto que hiciste, esto que estás viviendo, practicando, no está de acuerdo a la Biblia. No es que no está de acuerdo a lo que a mí me gusta, cómo yo me crié, mis preferencias de ropa, de música o de criterio de la iglesia o de lo que sea, no es respecto a mí, es respecto al nivel de Dios. Se me apagó el nivel. Bueno, respecto al nivel de Dios. Y la Biblia nos llama a, con amor y con verdad, poder confrontar. No es ir a juzgar y decir, está todo mal en tu vida, sos un pecador, porque cuando yo voy a confrontar, yo tengo que saber que en mi vida también hay pecado. Hay mucho pecado que todavía ni siquiera me di cuenta, que ni siquiera lo encontré. Pero eso no implica que Dios me llame y me usa para ir a mi hermano, a mi hermana,
a confrontar con amor, a amonestar y decir, hermano, te quiero decir con amor que veo esto, que creo que se podría alinear mejor a lo que Dios pide. Que esto no está bien. Y no es por lo que yo pienso, es por lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios usa, y el Espíritu Santo también obra por medio de personas valientes que se animan a decir estas cosas. Porque es re difícil decirlo. Es hasta más fácil llorar con los que lloran, reírse con los que se ríen, es fácil alentar, eso nos sale bastante fácil a todos, hasta criticar nos sale fácil. Pero ir a la persona donde espiritualmente vimos, lo pusimos delante de Dios y entendimos que hay algo que no está alineado a la verdad de Dios, y poder con amor decirlo y tratarlo, más allá de la respuesta de la otra persona, para hacer nuestra tarea, es difícil, es un desafío. Y Dios te quiere usar también para hacer eso. Dios no usa solamente a los líderes, solamente a los que están velando por otras personas. Dios nos usa como hermanos para amonestarnos unos a otros. Así que la amonestación te puede llevar a la confesión. Qué bueno si una hermana viene y te dice algo así, y aunque duela, aunque incomode, aunque genere vergüenza, después decís, era cierto, yo no lo estaba viendo en mi vida. No sé si te pasa, pero tenemos ciertos criterios en nuestra vida a los que nos acostumbramos, y a veces viene alguien que lo criaron diferente, vivió diferente, Dios trabajó en su vida de una forma diferente, y es como que ve la vida desde otra perspectiva y encuentra en vos cosas que vos nunca te hubieras dado cuenta. Porque cuando vos te comparás con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, con tus amigos de alrededor, no ves nada malo. Es decir, esto es lo normal, siempre lo hicimos así, en mi entorno lo hacen así. Pero Dios usa a alguien que viene con una perspectiva diferente y te ayuda a ver cosas que no están realmente alineadas. Eso pasa en el matrimonio mucho también, donde se encuentran dos personas con crianza diferente, con una historia de vida diferente, y se casan y son felices para siempre. No, a la semana o al segundo día te empezás a dar cuenta de que vos hacías las cosas así, otras hacías las cosas así, y hay ciertas cosas de esas que son cuestión de criterio, no pasa nada, donde ponemos, los cepillos de dientes, pero hay otras cosas que son más profundas y que la otra persona te ayuda a verlas como cosas que no están bien y salen a la luz, y es un recurso que Dios pone en los que estamos casados para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a santificarnos. Así que dale lugar a la persona que tenés al lado, dejala que hable, que opine sobre tu vida, pregunta cuando haya algo que la persona piensa o siente que no está bien. Está bueno preguntarse, ¿será algo que yo no veo? ¿Será un punto ciego en mi vida? ¿Será que como me criaron de esa forma y toda la gente que me rodeó siempre lo hizo así, yo pienso que eso está recto, pero en realidad no está bien? Qué bueno cuando Dios usa a otras personas para compararnos con la verdad de Él y llevarnos a la confesión, al arrepentimiento. A veces eso puede ser forzado. En la Biblia encontramos algunas confesiones forzadas. No sé si se acuerdan de Acán, el que había escondido el manto y algunas cosas que robó incorrectamente en la conquista, y cuando lo confrontan, él finalmente confiesa y dice, sí, yo pequé. Esa confesión no sirvió de mucho porque murió prácticamente al instante. O Saúl, cuando lo confronta a Samuel y le dice, no obedeciste el mandato de Dios, tenías que destruir todo, y después de intentar pilotearla por medias verdades, termina diciendo, sí, es cierto, yo pequé. Tampoco le sirvió mucho, Dios lo descartó. Qué feo que es cuando nos exponen, ¿no? Porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando hay algo de lo que vos eras consciente y lo estabas tapando, lo estabas escondiendo, y eso sale a la luz. Es una historia bastante diferente, pero cuando Dios te alumbra, sea por un hermano, por algo que leíste en la palabra, por algo que pasó, Dios te alumbra. Y vos con sinceridad decís, Señor, esto no me daba cuenta. Era mi carácter, yo pensé que yo era así simplemente porque yo soy así, pero esto no está bien. Y me comparo con tu verdad y esto no está bien y lo tengo que cambiar. Qué bueno, porque en ese momento es donde Dios produce transformación, donde Dios limpia, donde Dios saca la culpa y donde Dios transforma, trae limpieza y empieza también a afectar otras áreas de tu vida. Pienso en una de los recursos que tenemos también como hijos de Dios para mantener nuestra vida así, alineada a Dios,
Y saben que la confesión es una de las disciplinas espirituales que deben estar en nuestra vida como creyentes. Hay un libro muy famoso, viejito, acerca de las disciplinas espirituales, lo escribió Richard Foster, y él dice algunas cosas muy interesantes sobre esto de practicar una disciplina de la confesión. Dice, cuando un creyente mantiene un pecado escondido, no importa su tamaño, el tamaño del pecado, el creyente desarrolla una doble vida: autojustificación, aislamiento, pérdida de sensibilidad espiritual, entre otras cosas más. Pero la confesión abre las ventanas y permite que la luz de Cristo entre. La confesión no nace de la culpa, sino del amor de Dios. No es un castigo ni una obligación religiosa, sino un medio por el cual dejamos de escondernos, rompemos el poder del pecado, recibimos la libertad del perdón y experimentamos sanidad del alma. La confesión puede ser algo que no solamente practicamos cada tanto, cuando alguien nos confronta, cuando Dios nos lleva quizás a un arrepentimiento profundo y doloroso, sino que puede ser también algo que practicamos en nuestra vida habitual. Cuando hacemos el discipulado 1, aprendemos que tenemos que orar todos los días, que tenemos que más, que leer la Biblia, que tenemos que venir a la iglesia. Son disciplinas, son medios de gracia de Dios, recursos que Dios nos da en su gracia para santificarnos, para trabajar en nuestra vida. La confesión es uno de esos recursos que Dios pone a nuestra disposición. Y mira, si quisiéramos hacerlo bien práctico, sería fantástico que cada día, cuando tomas tu tiempo de oración, puedas dedicar, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, a confesar tus pecados a Dios. Quizás pueden ser pecados que ya tenés en mente, cosas que sabes que en el día no hiciste bien, o ayer, o en el rato anterior. Y qué bueno es confesarlo, decirle a Dios: Señor, esto estuvo mal, esto es pecado, perdóname, limpiame. Pero también, y conectado con la obra del Espíritu Santo, es muy bueno cuando le damos tiempo a Dios para que hable. Preguntarle a Dios: Señor, ¿hay algo en mi vida que no está alineado a tu verdad? ¿Hay algo que hice que no me di cuenta y que fue un pecado? ¿Y sabes qué hay que hacer en ese momento? Silencio. Así. Porque nos sale orar y decir, damos gracias, pedimos, intercedemos por otras personas, alabamos a Dios y hablamos, pero está bueno hacer silencio para que Dios pueda hablar. Y te desafío a hacer ese ejercicio, preguntarle a Dios, como decía David le pedía a Dios: Señor, mostrame si hay en mí camino de perversidad. Y hace silencio, mantenete 1 minuto en silencio y deja que Dios te hable. Te aseguro que Dios va a empezar a traer, con la práctica, pero a la luz a tu cabeza, situaciones que quizás pasaste por alto, cosas que no las dimensionaste como algo malo, pero que sí estuvieron mal. Y Dios te lo va a traer a la luz, te lo va a traer a tu corazón, y te va a dar la oportunidad de confesarlo, de declararle a Dios: Señor, esto estuvo mal, esto está mal, respecto a lo que vos decís, no estoy alineado a tu carácter, no estoy alineado a tu ley. Así que te lo dejo como un desafío, como una práctica. Está bueno que agradezcamos cuando nos acercamos a Dios, que alabemos a Dios, que pidamos. Está bueno que nos acordemos de otras personas para interceder, pero dejar ese tiempo a Dios, dejarle 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, preguntarle a Dios, pedirle, confesar lo que ya tengas en tu mente, pero dale un tiempo para que Dios pueda hablar, para que el Espíritu pueda traer a la mente, a la conciencia, al corazón, esas cosas que no estuvieron bien. Así que el Espíritu nos lleva a la confesión, la amonestación de un hermano, pero también la confesión como una práctica espiritual. Y ya para cerrar, lo último: ¿cómo debe ser la confesión? Con la Rebe a veces tenemos nuestros debates o discusiones, y no sé cómo son los tuyos, si estás en pareja, casado o como hijo con tus padres, pero nosotros somos bastante argumentativos. Como que tenemos argumentos para contraargumentar y sigue así el debate, puede seguir por bastante tiempo. Y a veces en la charla llega un momento donde voy internamente saber que el otro tiene razón. Yo sé que lo que él está diciendo tiene razón, pero no se lo voy a decir en el momento. No me sale, me cuesta, está mi orgullo ahí, entonces voy a buscar la vuelta para seguir argumentando y mantener el debate. Ese tipo de reconocimiento interno que no se expresa no sirve para nada. La confesión tiene al menos 2
requisitos fundamentales. Y uno es el decirlo. Justamente la palabra dice homo, logeo, que es decir, es expresar una verdad. Entonces la confesión sirve si se expresa. Lo mismo con una persona. Le fallaste a una persona, no importa que internamente diga, che, la verdad que estuve re mal, lo que hizo, estuvo re mal, pobre, me dañé. Ahí no sirve de mucho si no vas y pedís perdón, y confesar lo que hiciste y le pedís al otro que te perdone. Entonces la confesión se tiene que decir, se tiene que expresar, es una declaración, tiene que ser hacia afuera. Pero lo segundo, quizás te pasó estar en un debate con una persona que no va a cambiar de opinión, como un hincha de un club que es tan fanáticamente hincha que puedes estar toda la tarde discutiendo, le puedes mostrar todos los títulos y todas las copas de otro, como nos pasa a veces en el grupo de varones, y no va a cambiar de opinión, lo cual es el mejor futbolista de la historia. Esa persona está absolutamente convencida y no le entra mal, entonces en un punto vos le decís, sí, tenés razón, todo lo que vos decís tiene sentido. Ese tener razón, que es simplemente para que termine la discusión, pero que salió de la boca para afuera, pero no lo creo, tampoco sirve. Ante Dios necesitamos la confesión expresa, explícita, pero la confesión que vale es la que nace del arrepentimiento. Cuando yo hice un proceso interno que no es solamente que siento un poco de culpa, no es solamente que me siento mal por las consecuencias del pecado que me duelen, sino el arrepentimiento real, que es el que va a producir cambio. Es decir, yo me comparo contra el nivel de Dios, me doy cuenta que no estoy alineado, y no es que digo, bueno, la pared es así, yo soy así, siempre lo hice así, este soy yo. No, el arrepentimiento que dice, si no estoy alineado a la pared de Dios, al nivel de Dios, tengo que cambiar. Si hace falta revocar mejor la pared para que se corrija la línea, si hace falta voltearla para ir construir de nuevo, pero estoy dispuesto a cambiar. Si hace falta retocar por qué hago lo que hago, si me doy cuenta que el orgullo es la base de todo lo que hago, tengo que volver a quizás hacer y replantearme qué estoy haciendo y por qué. Si hace falta ir no solo a pedir perdón, sino a restituir lo que hice mal. Si robé y tengo que ir a devolver lo que robé, si tengo que ir a sanar, si tengo que ir a reparar lo que hice mal, eso es parte del arrepentimiento. Así que la confesión solamente sirve cuando es el fruto del arrepentimiento. No lo digo para cumplir y sacarme la culpa de encima y después volver a pecar, sino que lo digo con la actitud de aquel que no quiere volver a hacerlo más, con el que realmente está convencido que está desalineado y no quiere volver a pecar más. Esa es la actitud que vale. Y déjame darte solamente dos características más de la confesión que sirve. Una es que tiene que ser pronto. Mira, la mejor confesión es la que se da en el acto. En el ejemplo que te daba, vas caminando por la calle como hombre y miraste incorrectamente a una mujer, no esperes a tu devocional a la noche o a la mañana siguiente y decís, Señor, perdóname, eso que hice estuvo mal. Y seguís caminando. Esa confesión en el auto, que es una oración de la mente, pero que es automática, Señor, perdóname porque tuve un pensamiento incorrecto contra la otra persona, tuve envidia. O dijiste un comentario incorrecto en una conversación y te das cuenta después que fue murmuración, que estuviste hablando en contra de otra persona, a espaldas de la persona, en el acto, Señor, perdóname. Esa confesión pronto ayuda a ir manteniendo una vida en limpieza, en claridad frente a Dios. No esperamos a que se acumule el pecado y en algún momento me quebranto y pido perdón. Mantengo mis cuentas claras con Dios. Y eso también ayuda a que no se empiecen a acumular, porque cuando cedí ante esa mirada incorrecta, ante ese pensamiento incorrecto y no lo expuse a Dios, ya estoy dando lugar al próximo, y el próximo, y el próximo, y siempre es un camino descendente. Así que tiene que ser pronto. Y por último, tiene que ser con fe en el perdón de Dios. Dice el Salmo 32:5, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Cada vez que confesamos, podemos volver a la verdad de Dios, de que hay un mediador entre nosotros y Dios, que ya pagó, ya llevó el castigo por mi pecado. Y cuando yo llego a exponer mi pecado ante Dios, a declararle mi pecado, me encuentro con el abogado, con el mediador, con Jesús, y digo, qué lindo, mi pecado ya fue perdonado. Y es cierto que estuve mal, es cierto, y está bueno decírselo a Dios, y Dios nos limpia, nos saca la culpa que nos produce el pecado, nos saca el malestar, en muchos casos no nos saca las consecuencias, pero volvemos a disfrutar de esa relación con Dios sin molestias.
Mira, el pecado en nuestra vida no nos saca la salvación, no nos puede separar de Dios, pero sí te impide disfrutar de las bendiciones de estar cerca de Dios. No lo puedes disfrutar de Dios mismo, porque está esto que te molesta. No puedes disfrutar de las bendiciones que ya tenés en Jesús. No puedes disfrutar del perdón que Dios ya te dio. Así que, qué bueno sería mirarlo del lado positivo. No es qué consecuencia voy a tener por esto, sino que me estoy perdiendo de disfrutar con mi pecado. ¿Y cuánto puedo volver a disfrutar si confieso, si me abro frente a la verdad de Dios? Para concluir te leo algo. Sabes que la mayoría de los grandes avivamientos de la historia comenzaron con un tiempo de confesión. Si lees después y googlealo, buscarlo en el chat GPT, grandes avivamientos de la historia, te vas a encontrar con que en muchos casos no es que hubo una gran campaña de evangelismo, no es que hubo una gran campaña de alabanza, en muchos casos comenzó con un grupo donde empezó a haber quebrantamiento y confesión de pecados. Mirá lo que pasó en 1734, había un predicador famoso, Jonathan Edwards, y él escribe lo siguiente: la gente empezó a sentirse profundamente tocada por la santidad de Dios. Muchos sentían una carga insoportable por sus pecados. Las personas se acercaban para confesar pecados concretos: orgullo, envidia, inmoralidad, engaño y falta de amor. Había restitución, devolver dinero, pedir perdón, reconciliar relaciones rotas. Familias enteras arreglaban situaciones internas. Bueno, y sigue contando cómo la comunidad completa cambió. Te invito a cerrar los ojos y poder orar. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿no será que la frialdad espiritual que estás viviendo, o la monotonía, o esa falta de avivamiento, esa falta de sentir el poder de Dios obrando en tu vida, obrando a tu alrededor, el ver a Dios obrando en tu familia, esas cosas que en otro tiempo experimentaste, o esa falta de disfrute de la vida cristiana, esa falta del gozo, de sentir la bendición de la salvación que Dios te regaló? ¿No será que es consecuencia de pecados que están ahí sin confesarse? ¿No será que hay cosas que Dios ya te habló que tenés que confesar, que entregar, que tenés que abrir la puerta para que entre la luz de Dios y muestre, saque a la luz todo lo que está ahí mal? Seguramente produce temor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si abro la puerta? Pero qué bendición que hay cuando lo hacemos. El que encubre su pecado no prosperará. No hay avance en la vida cristiana, no hay crecimiento, no hay gozo, no hay disfrute, no hay fruto cuando encubrimos nuestro pecado. Y quizás Dios te llame esta mañana simplemente a practicar esta disciplina de la confesión como algo habitual, como algo que haces cada vez que te acercas a Dios, o como empezar a practicarlo como algo instantáneo, cada vez que te das cuenta que fallaste, que pecaste. Quizás el llamado en esta mañana es a amonestar. Quizás sos consciente de lo que no está bien en la vida de otro y Dios te llama con valentía, pero con mucho amor, a acercarte, a exponer la verdad de Dios. Dile a Dios que Él pueda poner en tu corazón en esta mañana algo específico, puntual, que vos te tenés que llevar para practicar. Sea lo que sea. Dice Santiago también que podemos confesarnos nuestras ofensas unos a otros para que seamos sanados. Y en muchos casos Dios usa en su gracia a otras personas a las que podamos confesarnos nuestro pecado, ante quienes podamos abrirnos, y es parte de su proceso de limpieza. Así que aprovecha esta mañana también. Quizás en este lugar hay personas que te van a poder escuchar, van a poder escuchar tu confesión, no para darte el perdón, porque eso solo Dios te lo puede dar, pero sí para ayudarte en el proceso de limpieza, de restauración. Oramos. Señor, gracias por tu luz, gracias por tu verdad. Señor, es lo único en lo que podemos confiar de manera absoluta. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros caminos son torcidos, aunque nos parecen rectos.
Señor, vos conoces el corazón de cada persona en este lugar y vos conoces el pecado que está ahí, pecado que está quizás oculto, siendo escondido, o el pecado que está presente y está en una zona ciega donde no lo hemos descubierto todavía. Señor, te clamamos por tu limpieza. Vamos a seguir experimentar el avivamiento que otras personas en el pasado experimentaron. Señor, donde hay quebrantamiento, donde hay confesión, donde hay restitución. Señor, trae eso a nuestra vida. Señor, sácanos el orgullo de pensar que todo está bien. Señor, ayúdanos a no ser sabios en nuestra propia opinión. Y Señor, úsanos unos con otros también para poder traer esta luz de tu palabra, de tu verdad a la vida de otros. Gracias por tu perdón, gracias porque eso está asegurado. Gracias, Señor, por el mediador, por Jesús. Gracias, Señor, porque cada vez que volvemos a vos con nuestro pecado, nos encontramos con Él, que ya pagó, que su sangre es suficiente, que perdona completamente nuestro pecado, nuestro mal. Gracias, Señor, por el Salvador que nos regalaste. Señor, que podamos salir de este lugar con algo práctico en nuestra mente, en nuestro corazón, que vos querés seguir trabajando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.